Bien, buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra y hoy vamos a terminar esta serie que se tituló Una vida cristiana victoriosa. Yo creo que a lo largo de estas 8 semanas el Señor nos ha hablado y es importante que toquemos estos temas porque pues nuestra vida debe de ser muy distinta a la del mundo y ser victorioso no implica tener mucho dinero. Ser victorioso no implica ante los ojos de Dios estar en una situación económica confortable. Tristemente, ese es el enfoque que se le ha dado, pero ante los ojos de la Escritura y ante los ojos de Dios, una vida es victoriosa cuando podemos vencer al pecado, cuando le podemos decir que no al pecado. Vea la vida de los ricos y los famosos. Tienen todos los lujos del mundo, de los poderosos también, tristemente de muchos gobernantes, es la realidad. Tienen todos los lujos del mundo, tienen poder en cuanto a las repercusiones que pueden tener sus acciones. Tienen poder económico, tienen toda clase de lujos, pero ¿se pueden controlar? No, tristemente no. ¿Cuántos actores de cine, ¿no? O de la televisión? De la televisión honestamente no conozco muchos. Pero ¿cuántos en el cine no tienen problemas en las drogas, en el alcoholismo? Hay muchos que han tenido problemas con la ira, son muy violentos cuando son pues se sienten un poco agredidos, ¿no? O un poco afectados en su libertad. Tendrán todo en cuanto a lo material, pero en cuanto a sus mismas personas no le pueden decir que no a sus impulsos. ¿Cuántos tienen un montón de matrimonios o un montón de hijos regados? Muchísimos. ¿Por qué? Porque llevan una vida de prosperidad material, pero no una vida de victoria. No se pueden controlar. Y es muy lamentable que veamos esas situaciones. Y es más triste todavía que desde el púlpito algunos hagan un énfasis en la prosperidad material y no se enfoquen nada en nuestro dominio propio, en nuestra victoria sobre el pecado. Pero la vida victoriosa no está nada más encerrada en eso. La vida victoriosa también abarca el poder salir adelante en medio de la adversidad. Y mire, aquí en la iglesia tenemos a alguien que a mí honestamente me impacta y solo la mente de Dios y la mano de Dios puede estar detrás de la vida de la hermana Isabel, ¿no? Yo creo que muy poquitas personas han pasado por una adversidad como la de ella. Y a mí me sorprende. Mi papá es el que ha tenido la oportunidad de hablar con ella recientemente, que quiere venir. O sea, imagínense, todos conocimos su situación pues complicada por el lupus, ¿no? Y haber perdido a su esposo, el hermano Santiago, recientemente, la fractura de la cadera, y ya se está recuperando de la fractura de la cadera. Y lo que está pensando es que quiere venir a la iglesia a darle gracias a Dios. Esa es una vida victoriosa. Muy poquitas personas en el mundo regular, secular, se levantan de este tipo de situaciones.
Esa es la vida de victoria que el Señor quiere que tengamos. El Señor no está prometiendo una vida sencilla, pero sí una vida de victoria como la que tuvo Josué. Platicamos hace algunas semanas que su ministerio fue de pura actividad y de pura batalla, pero también su ministerio tuvo un final. Acompáñame a ver el final de el ministerio de Josué, y nuestro mensaje en base a esto se titula El final de una carrera, y vamos a Josué capítulo 21 versículo 43. Josué 21, 43 dice: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y así es como termina la campaña de conquista dirigida por Josué. No ha acabado la empresa de la conquista, pero sí el papel de Josué en ella. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que Dios fue fiel en cumplir todas y cada una de las promesas que le había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob. Porque ahora, cerca de 600 años después de que Abraham fuese llamado de Ur de los Caldeos, los descendientes de estos tres patriarcas tienen en posesión la tierra en la que sus padres vivieron como extranjeros. Esa tierra en donde Abraham, Isaac y Jacob vivieron en condición de peregrinos, de extranjeros, ahora es de sus descendientes. Y sus números son tan grandes como las arenas del mar o como las estrellas de los cielos, como se le prometió a Abraham. Son una nación libre, con una tierra que es su posesión bajo la dirección del Dios verdadero, y también se cumplieron las promesas que Dios le hizo a Moisés y a Josué. Todo se cumplió. Y mire, Dios es bien fiel. Es impresionante la fidelidad de Dios. Cuando nosotros en muchas ocasiones no somos tan fieles, a veces le echamos ganas como le echó ganas Josué, ¿no? Josué le echó ganas a ser fiel. Moisés le echó ganas a ser fiel, pero nunca le ganaron a Dios. Dios siempre es más fiel que nosotros. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? El versículo 44 nos hace un comentario muy interesante, porque nos dice: y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Por qué es tan particular este comentario? Porque es totalmente cierto, es totalmente real. Ninguna de las naciones de Canaán, ni los gigantes de Hebrón, ni los habitantes de las ciudades amuralladas le pudieron
a hacer frente al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en sus manos. Dios fue el que peleó estas batallas, de tal manera que ni los gigantes, ni los muros, ni los ejércitos masivos los pudieron derrotar. Cuando ellos no tenían la posibilidad, y mire, eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, si nosotros le somos fieles. Este estudio del libro de Josué nos muestra todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros somos fieles y nos comprometemos. Y Él hace cosas mucho más grandes que las nuestras. La fidelidad de Israel no era tan complicada. Dios no pide cosas que no podamos hacer. Esa es una cosa bien importante que muchas personas no toman en cuenta. Dios de nosotros no pide imposibles. Dios de nosotros no pide cosas que no podemos hacer. Él prometió que no nos iba a llevar más allá de nuestros límites. La cosa es que a veces nosotros no conocemos nuestros límites, ¿no? Pero Dios prometió que no iba a llevarnos más allá de nuestros límites. Entonces, Él no nos pide que hagamos cosas imposibles, pero Él sí hace cosas que para todos los demás serían completamente imposibles. Ese es nuestro Dios. Y ese es el convenio que Él quiere hacer con nosotros. Mire, no hay nadie mejor que Dios en esta situación. Honestamente, Israel cometió un terrible error al pedir reyes. Si lo vemos desde la pura perspectiva económica, ¿no? Cometió un gravísimo error, porque cuando estaban bajo el régimen de los jueces, cuando era una teocracia, es decir, cuando el gobernante sobre la nación era directamente Dios, pues Dios nada más les pedía el diezmo y algunas ofrendas. Hay unos que han hecho unos cálculos de ver cuánto sería más o menos digámoslo así en términos actuales, ¿no? Lo que ellos daban en cuanto a ofrendas y diezmos de manera bruta, y es entre el 20 y el 25%, y ya. ¿Cuánto nos cobra Hacienda a nosotros ahorita, no? Y hay países peores, ¿no? En los países europeos cobran en algunos el 40% de los ingresos en impuestos. Dios es más benévolo, ¿no? Mucho más benévolo. Fíjese, el diezmo es solamente el 10%, les decía, el 10% de tus ingresos, tráelos al templo, el 90% es tuyo. ¿Y quién se encargaba de defender a la nación? Dios. ¿Quién se encargaba de darles buenas cosechas? Dios. ¿Quién se encargaba de proteger sus cosechas del montón de calamidades? Dios. Dios les dijo que quieren rey. Bueno, les voy a dar rey, pero no crean que los reyes van a ser tan buena persona como yo en este sentido. ¿Se acuerda de Salomón? Salomón, siendo el hombre más rico de su tiempo, en un punto se excedió en el cobro de impuestos sin ninguna necesidad, sin la más remota necesidad. ¿Por qué? Porque así es el corazón del hombre cuando está alejado de Dios. Aparte, no solamente eran impuestos sobre sus ingresos, ¿no? Eran impuestos de servicios personales. Te decían, ¿sabes qué? Te toca venir y servir en tal construcción
tales días de la semana o en tal mes, todo el mes te tienes que dedicar a trabajar en esto para el rey. ¿Por qué? Pues porque es el rey y se acabó. Entonces, Dios siempre es mejor con nosotros de lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Y no vemos las enormes bendiciones que vienen de su mano sobre nuestras vidas en muchas ocasiones. Pero ¿sabe qué? Aquel que verdaderamente ama a Dios siempre recuerda lo que Dios hizo por él. Y en este punto, todos los enemigos de Israel que enfrentaron con Josué fueron derrotados. Y Dios les dio un periodo de paz, les dio un tiempo de descanso y de paz. Acompáñenme por favor a Josué 23, ahí unas páginas más adelante, versículo 1. Dice Josué capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. El tiempo pasó sobre Josué y sobre Israel. No está claro cuántos años fueron los que Dios les dio de descanso, pero Dios les dio un tiempo para poderse establecer. Había varias cosas que hacer, ¿no?, para poder continuar con la campaña de conquista. El ejército no puede estar permanentemente activo, ¿no? Tienen que ocupar verdaderamente la tierra en la que están. Necesitan edificar pueblos y ciudades, establecer una economía, porque pues se tiene que sostener de algo, ¿no? El saqueo no puede durar para siempre. Entonces lo que es necesario antes de continuar con la expansión, pues que ellos empiecen a establecerse en sus casas, establecer sus tierras y empezar a sembrar, empezar a cosechar, empezar a ahorrar, empezar a tener ganado y dejar que se multiplique, que haya comercio para poder continuar. Todavía no se acaba esto, ¿no? Y Josué se da cuenta de que su tiempo ya estaba cerca y que, al igual que su maestro Moisés, era llamado a ir a la presencia del Dios de sus padres. Pero antes de dar este paso, antes de ir a la presencia de Dios, Josué sabe que hay aún algo que hacer. Y mira, aquí hay un detalle bien importante. Un verdadero creyente como Josué o como Moisés no le tienen miedo a la muerte. A Moisés, Dios le dijo a Moisés: tal día te vienes al monte y ahí te voy a separar del mundo de los vivos. Y aquí seguramente Josué ha recibido señales de su cuerpo, o Dios también le ha estado diciendo: sabes qué, Josué, el tiempo ya está cerca. Sus, por decirlo así, temores no son en cuanto a qué va a pasar, ¿no? Después saben lo que va a pasar, saben a dónde van. Sus preocupaciones son qué va a pasar cuando yo me vaya. ¿Y qué hizo Moisés? Preparar a Josué. ¿Y qué hizo Josué? Vamos a ver lo que hizo, porque él también está preocupado por lo que viene adelante.
porque todavía hay que hacer. Vamos a ver qué es las acciones que va a tomar Josué, ahí en el versículo 3, en el mismo Josué 23. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En el versículo 3, Josué hace lo que han hecho y deben de hacer todos los siervos del Señor antes de partir, y es recordarle a los que les van a sobrevivir, al pueblo de Dios que les va a sobrevivir, todo el bien que Dios ha hecho a su favor. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es darles ánimo. Mire, no es bueno vivir en el pasado. Nunca debemos de pensar que nuestros mejores días se quedaron atrás. Josué nunca lo pensó. ¿Se acuerda cuántos años tenía él cuando comienza la conquista? 80 años. Y vio grandes milagros. Sí, él presenció todo el éxodo y los 40 años en el desierto, y sabía que sus mejores días no estaban atrás. ¿Se acuerda la semana pasada que vimos a Caleb? A sus 85 años él sabía que sus mejores días todavía estaban adelante. Nuestros mejores días siempre están enfrente. ¿Por qué? Porque como cristianos, recuerde que nuestra vida debe de ser, como dicen Proverbios, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no importa nuestra edad, cada día debemos de ser mejores hijos de Dios, y eso hace que cada día sea de mejor calidad. ¿Va a haber problemas adelante? Probablemente, pero como hijos de Dios vamos a salir adelante de todos. Y como en el caso de Josué, cuando nos toque partir, ¿por qué cree que ellos no tenían miedo de morir? ¿Por qué Josué y Moisés no tenían miedo de morir? Ni Pablo, ni Pedro, porque sabían que habían cumplido su tarea. Se sentían satisfechos porque habían cumplido la tarea que Dios les dio, y entendían que era tiempo de pasar a otra etapa, era tiempo de pasar a otra cosa, pero el plan que Dios diseñó para ellos en esta tierra, entre los mortales, estaba ya hecho. Era tiempo de ir a otro lugar mucho mejor, ¿no? Pero sí es importante ver las riquezas de lo que Dios ha hecho atrás en nuestras vidas. Porque, pues, como mencionamos, probablemente hasta el final nos toque batallar. Es muy poquita la gente que muere dormida. A todos tal vez nos gustaría, ¿no?, una muerte tranquila mientras duermes, que ni te das cuenta y nadie se da cuenta. Pero es muy poquita la cantidad de la población que muere así. En el Progreso del Peregrino se habla sobre esto, ¿no?, sobre el paso de ahí en la novela. Es una novela en la que hay muchas alegorías.
el último trayecto es cruzar el río de la muerte. Y todo el mundo tiene que cruzar ese río, ¿no? Y al peregrino el peregrino pregunta, ¿y cómo es este cruce, no? Y le dicen, depende de cada quien. Hay ocasiones en las que pues cruzan de una manera muy calmada, pero hay ocasiones en las que tienen que luchar contra la corriente es muy dura, es una última prueba, pero si vas de la mano de Dios vas a pasar bien. Entonces puede que esa última etapa también sea de lucha, pero lo que viene adelante es mucho mejor, y los milagros y todas las cosas que hemos visto en el pasado a favor de nosotros de parte de Dios nos dan ánimo para enfrentar lo que viene enfrente. Entonces por eso es importante que veamos esto y que los que tienen mayor experiencia lo compartan. Mire, es una bendición platicar con personas que llevan más tiempo que nosotros en el cristianismo, porque han visto mucho más y tienen palabras de ánimo y ejemplos que nos ayudan a decir, bueno, Dios de verdad que puede solucionar este tipo de situaciones. Por eso es que por eso cuídese para que podamos seguir reuniéndonos de manera presencial, y porque pronto pase esto y cambie la situación, porque es bien importante la convivencia entre hermanos para todos, porque ver lo que Dios hace con los recién convertidos, a los que ya llevamos algunas décadas aquí, pues nos anima también. Pero lo que hemos visto, los que llevamos mucho tiempo en el cristianismo, ayuda también a los que llevan poco, y funcionamos como un cuerpo que va creciendo en todo, ¿no? Entonces aquí vemos a Josué animando a los israelitas para seguir adelante. Y después de eso, Josué les menciona lo que falta por hacer, la misión que ha de venir. La suya ya se terminó. Él ya acabó su carrera. En este momento Josué ya es un anciano. Sus tiempos de guerra ya se terminaron. Su cuerpo ya no da para dirigir nuevamente un ejército y organizar una marcha contra tal o cual ciudad. Pero la guerra debe de continuar. ¿Y sabe qué? La guerra, cuando mi papá parta, cuando yo parta, la guerra va a seguir. Hasta que el Señor venga, esto se va a acabar. Entonces, Josué tiene presente que hay todavía que hacer. No se ha acabado el trabajo del Señor, todavía hay batallas que librar, todavía hay enemigos que vencer. Y mire, en los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19, Josué hizo la repartición de toda la tierra prometida y le dio límites a cada una de las tribus de Israel. Con Josué se conquistó una buena parte, se conquista el corazón de la tierra prometida, pero todavía queda una buena cantidad de territorio por conquistar. Hay pueblos que no han sido expulsados todavía. Josué ya hizo su parte, pero él no puede realizar toda la campaña. Esa es una de las cosas en donde se ha cometido durante muchísimo tiempo en la iglesia un error, y es enfocarse en una sola persona
y dejar que esta persona haga mucho trabajo y no entender los demás, que todos somos parte y que todos debemos de trabajar. Hay varias razones por las que Josué no realizó toda la conquista. Una es que él era un hombre común y su cuerpo era un cuerpo común, un cuerpo normal, que sufrió la presión de las batallas, que sufrió el desgaste físico de lo que implica una batalla. Como mencioné, no sabemos si él se puso a pelear cuerpo a cuerpo, es probable que sí. Por 5 años, ¿cómo cree que terminan esos cuerpos, no? De estar bajo el estrés de una batalla. Nadie aquí, gracias a Dios, hemos tenido este tipo de problemas, pero se desgastan muchísimo. Mire, como yo creo que muchísimos saben que soy fan del fútbol americano, ¿no? Los muchachos que entran a jugar a veces se ven más viejos que yo y tienen como 10, 13 años menos que yo por el desgaste físico al que someten a su cuerpo. Es un deporte que implica mucho esfuerzo físico, mucho contacto, mucho desgaste, y se nota en sus cuerpos, y cuando se retiran a los 5 años ya parecen ancianitos. ¿Por qué? Porque sometieron su cuerpo a un estrés físico muy grande. No se compara el estrés físico de un juego así al estrés físico de una guerra constante. Entonces, el cuerpo de Josué no podía con todo. La segunda razón, y creo que esta es mucho más importante que la primera, es que la obra de Dios se extiende a todas las generaciones, y Él desea que las generaciones viejas, las generaciones presentes y las generaciones nuevas se involucren en su trabajo. No sabemos cuándo es el fin de los tiempos, ni pretendemos dar una fecha, porque eso sería una necedad. El Señor dijo que solamente el Padre conoce, y que cualquiera que se anime a decir es en tal fecha está mintiendo. Pero lo que sí sabemos es que hasta el día que el Señor regrese, el plan que Él diseñó se está desarrollando. Y es un plan que incluyó a Adán, que incluyó a Noé, que incluyó a Abraham, que incluyó a Moisés, a Josué, a David, la venida del Señor Jesús, a los discípulos, si se acerca más, a Lutero, a Wesley y a un montón más, y a usted. Usted está incluido en el plan de Dios. Dios quiere hacer algo con usted. Déjese usar. Vea lo que Dios quiere. Si está todavía con vida, es porque Dios quiere hacer algo con usted aquí, en la tierra de los vivos. Y vamos pasando las antorchas. Y la cosa es que hay generaciones, como el cambio de Moisés a Josué, que es un relevo exitoso. El mismo ímpetu que hubo en Moisés, lo hubo con Josué. Otro ejemplo, Elías y Eliseo. El mismo ímpetu que hubo con Elías, lo vemos con Eliseo. En el tiempo del inicio de la iglesia fueron varias generaciones. Son los apóstoles, la primera generación de discípulos de los apóstoles, la segunda, tercera, cuarta, que se fue pasando la antorcha y se logró muchísimo. ¿Por qué? Porque todos pusieron de su parte y todos le dijeron a Dios: Dios, sí quiero cumplir
con tu plan. Va a costar, sí, esa es la cosa, a muchos no les gusta pagar el precio que se ocupan. Pero yo honestamente creo que no hay algo mejor que participar en el plan de Dios. Todo el mundo participa porque Dios nos dio libertad a todos, todos tenemos libre albedrío, pero algunos participan en cosas malas. Por ejemplo, Nerón inició la gran persecución romana. Fue un hombre terrible, bastante loco en muchos sentidos, pero eso hizo que se dispersara el evangelio, que hubiera una diáspora grande del evangelio. Pero ¿quién es mejor? ¿Qué prefiere usted hacer? ¿Un papel como el de Nerón o un papel como el de Mateo, que todavía sobrevivió varios años después de la persecución de Nerón, como el de Timoteo, discípulo de Pablo, como el de Juan, el último de los apóstoles en morir? Todos vivieron, estos que mencioné y muchos más, vivieron bajo el régimen de la persecución romana y todos hicieron trabajos importantes para la obra de Dios, cuyos efectos vivimos hasta el día de hoy. Entonces, para mí no existe un mayor privilegio que el trabajar para Dios dentro de su plan. Y está abierto a todo aquel que quiera, todo hijo suyo que quiera puede ser usado por Él, pero hay un precio que pagar. Y a veces es grande como el de todos ellos, porque después de la persecución de Nerón, ellos no estuvieron seguros en ningún lugar donde dormían. Había un riesgo latente de ser perseguidos. Pero el Señor quiere que nos involucremos todos. Todas las generaciones debemos de involucrarnos en el plan de Dios. Y la última razón por la que Josué no realizó toda la conquista es porque, al igual que Moisés, no era eterno. Y era necesario que él empezase a levantar, como lo hizo Moisés, a nuevos líderes dispuestos a hacer la obra de Dios. Dios hubiera podido terminar la campaña de golpe con su poder. No lo hizo. ¿Por qué? Porque nos quiere activos a todos. Es algo que me gustaría que de verdad lo tomemos en nuestro corazón. Dios nos quiere activos a todos, jóvenes, grandes, chicos y demás. Dios nos quiere trabajando. No quiere que uno haga toda la obra, quiere que todos participemos. Por eso Dios da tantos ejemplos como los del cuerpo. Todo nuestro cuerpo funciona y trabaja en armonía. Todo nuestro cuerpo se ayuda a sí mismo. Y así es como quiere que todos funcionemos. Todos somos importantes, todos tenemos una función, todos tenemos algo que hacer. Y Josué en este punto está pasando la antorcha a los que le van a sobrevivir. Y una cosa que les dice en estos versículos que leímos es la promesa de Dios, diciéndoles que Él va a expulsar a todos los pueblos restantes en Canaán. Y ellos tienen una viva memoria de cómo Dios expulsó a los pueblos más complicados. Y les está prometiendo hacer nuevamente lo mismo con ellos. No van a tener a Josué, pero lo van a tener a Él. Esa es la cosa maravillosa y por lo que debemos de esforzarnos porque la siguiente generación entienda
que Dios está con ellos. Muchas iglesias desaparecen cuando muere el pastor principal, porque no se les enseña que no es la persona, es Dios el que hace la obra y el que dirige la iglesia. Josué está haciendo su esfuerzo aquí, les está diciendo: como estuvo Dios conmigo, va a estar con ustedes, no dejen de trabajar. Y miren, acompáñenme al versículo 6, ahí en Josué 23. El versículo 6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Y mire, el versículo 6 es muy conmovedor, porque Josué, con sus propias palabras, le está dando a Israel y a sus líderes el mismo mensaje que él recibió cuando murió Moisés. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Cuando Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea la similitud en el versículo 6. Dios es bien distinto en su obrar con cada generación, y hay algo muy, muy bonito en cuanto a el obrar de Dios y la manera en la que Él utiliza a sus siervos, y es que Dios no violenta nuestra individualidad, no violenta las características que Él nos dio, sino que las usa y deja que cada quien tenga su propio estilo para servirle. Las palabras que recibió él en Josué capítulo 1 venían directamente de Dios. Y aquí Dios está permitiendo que con sus propias palabras les dé el mismo mensaje a los que vienen. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios no repite ministerios y no quiere tampoco copias de ministerios. Esas son cosas muy, muy tristes. Yo no puedo ser como mi papá. Él y yo tenemos estilos bien distintos, y tenemos estilo bien distinto al pastor Chu y a cualquier otro pastor, y está bien. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así y así nos quiere usar. ¿Ve que no es distinto el mensaje de Josué 1:8 con el mensaje aquí en Josué 23:6? Es el mismo mensaje, con palabras distintas, porque Dios nos usa con nuestros dones y con nuestras características. Así es, eso se me hace muy bonito, que Dios nos usa con lo que somos. No le dijo a Josué: habla igual que Moisés, di las mismas palabras que diría Moisés. No, como tú eres, Josué, da el mensaje. Y después vemos algo que también me gusta mucho, que se me hace
muy bonito ahí mismo en el versículo 6, y es que Josué usa una misma palabra que Dios usó mucho con él para levantarlo en el capítulo 1. ¿Sabe cuál es? Esfuérzate. Si no mal recuerdo, en el capítulo 1, cuando Dios le está diciendo a Josué, levántate y vamos a comenzar, le menciona 3 veces esta palabra, 3 o 4 veces. Vea cómo se le quedó grabado en el corazón a Josué y sabe qué es lo que necesita la siguiente generación. No es casualidad que él le diga a los siguientes líderes: esfuércense por obedecer la ley de Dios. Muchos líderes han dicho: vamos a esforzarnos por hacer que nuestras instalaciones sean mejores, por hacer que el lugar sea más cómodo y más agradable y amigable para las personas que vienen, que no está mal, pero no es el enfoque principal, ni es lo que les dice aquí. Les dice: esfuércense por obedecer la ley de Dios. Y eso es lo que todo verdadero siervo de Dios va a impulsar en las ovejas. Las va a llevar a esforzarse en obedecer la palabra de Dios. Es muchísimo más difícil. Miren, lamentablemente a mí y a algunos de aquí nos tocó ver un tiempo en el que había un fuertísimo énfasis por la construcción de edificios en las iglesias, y pues para eso se requiere dinero, y pues nos tocó ver cómo la gente de buen corazón lo daba, ¿no? Pero cómo todo estaba enfatizado hacia eso, y el obedecer a Dios, pues como que para otro lado, ¿no? Es algo menor. Cuando lo más importante es que edifiquemos el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, antes que edificar una construcción. ¿Y cómo se edifica el templo de Dios real, que es cada creyente? Obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos de Dios y llevando una vida en santidad. Una cosa es que este requisito de esfuerzo no viene solo, siempre viene acompañado de la promesa de ver la mano de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos hacer cosas que en nuestras fuerzas no podríamos realizar. Como nadie, fíjese lo que les dice en el versículo 10, dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000. Ninguna persona, tenga las habilidades que tenga, por sí mismo podría combatir a 1000 personas y salir victorioso. Ni siquiera los valientes de David, ¿no? El más rudo fue el que mató a 800 él solo, ¿no? Aquí está hablando Dios de 1000. Y bueno, eso también fue porque la mano de Dios estaba con él, ¿no? No porque fuera un super soldado, no. La mano de Dios estaba con él. Pero Dios nos está diciendo que si nosotros nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, por obedecer su ley, Él va a estar con nosotros y nos va a permitir hacer cosas que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos, cosas que van más allá de nuestros límites. ¿Se acuerda que mencionamos hace poquito que Dios no va a pedir de nosotros algo que no podemos hacer? Nos va a meter en nuestros límites, nos va a mantener en nuestro límite de tolerancia en cuanto al sufrimiento, ¿no? Pero sí nos va a llevar a hacer cosas que van más allá de nuestros límites, como fue
la conquista de Jericó. Vimos que Israel no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero con su mano hicieron algo que fue más allá de los límites de su facultad. La guerra contra los 5 reyes de los amorreos, Dios los llevó a librar una guerra más allá de sus límites porque necesitaban de la luz del sol. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, extendió el día y pudieron luchar más allá de sus límites. Dios nos va a llevar a ver cosas grandes, a ver su mano obrar sobre nuestras vidas de maneras en las que no nos imaginamos si nos esforzamos. Acuérdese que esto es condicional, esta no es una promesa gratis, trae una condición y es nuestro esfuerzo por obedecerle y no desviarnos de su camino. Pero hay algo más que Josué tiene que decir, algo que su propio maestro le enseñó a Israel a las orillas del este del Jordán. Vamos a ver el versículo 12, ahí en donde estamos, en Josué 23. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Una vez más, el Señor, por medio de su profeta, acuérdese que Josué en este momento es el profeta de Israel, le advierte a los hijos de Abraham que se abstengan de mezclarse con las naciones que aún hay en la tierra de Canaán. Hasta este punto no se han mezclado. Hasta este punto han tenido un líder que los ha mantenido a raya. Por eso es tan importante el liderazgo, porque sin liderazgo la verdad es que las personas hacen lo que quieren. Cuando no hay liderazgo, cada quien se va por el camino que desea. Los líderes son necesarios, y Josué ha sido un buen líder y ha trabajado para que el pueblo no se mezcle con las naciones que restan, que no han expulsado todavía, y eliminaron, ¿no?, a las que estaban en el territorio que ahorita están ocupando. Pero el Señor les advierte, Josué se va, y Josué está preparando a la siguiente generación de líderes, y les advierte que si se llegan a unir en matrimonio con los pueblos de Canaán, Él ya no va a pelear a favor de ellos, sino que va a permitir que estos pueblos se queden en la tierra y van a ser un tropiezo para sus vidas. Mira, hay personas que creen que somos muy exagerados, pero es una realidad que no nos debemos de casar con personas ajenas a nuestra fe. No importa la raza, si tienen nuestra fe, está bien. Si no tienen nuestra fe, se van a desatar una cantidad de problemas sobre nuestras vidas, como lo que menciona aquí. Hay algo, aquí vemos la muestra de cómo Dios nos otorga la libertad, ¿no? Dios no les dijo, si se casan los voy a fulminar en ese instante. Les dijo, no se casen, si se casan van a tener graves consecuencias y van a vivir con las consecuencias. Y vamos a ver ahorita más adelante que pues sí sufrieron esas consecuencias. Vamos al versículo 14. Y he aquí
que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda mala palabra, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esta es una de las palabras más reales y más fuertes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque aquí se nos enseña que Dios es fiel para cumplir sus buenas promesas, y de verdad que es fiel. Y yo creo que todos hemos sido testigos de la fidelidad de Dios cumpliendo las cosas buenas que ha prometido. Y en este punto Dios le está diciendo a Israel: hasta este momento han visto cumplirse todas las buenas palabras que Dios dio, todas. Pero ¿saben qué? Si ustedes rompen el pacto, así como vieron su fidelidad para cumplir todas las buenas palabras, van a ver su fidelidad en cumplir todas las malas palabras que Él ha dado para aquellos que violentan el pacto. Israel ha vivido bajo pura bendición en este punto. Han tenido victorias improbables sobre enemigos muy superiores y ahorita poseen la hermosa tierra de Canaán, con el río Jordán que regaba los pastizales que Job tanto quiso, Lot tanto quiso para sí cuando se separó de su tío Abraham, con la zona montañosa, con sus bosques, sus valles, sus pozos, sus tierras fértiles para sembrar trigo, cebada, olivo, vides, una tierra para criar ganado, una tierra donde fluye la leche y la miel. Ellos han recibido y tienen en este punto todas esas promesas. Pero hay promesas también de castigo. Y aquí les está dando una extra el Señor. Les está diciendo: si ustedes no hacen su trabajo, y vea por qué es tan importante que le enseñemos a la siguiente generación que hay trabajo que hacer. Porque aquí Dios les está diciendo: si ustedes no hacen el trabajo que les toca, porque les toca expulsar a más naciones que hay en el norte y a otras naciones que están camino hacia el mar. Si ustedes no las expulsan, si no se ponen a trabajar, yo no voy a sacarlas con mi poder directo. Y voy a dejar que se queden ahí. Y ustedes se van a mezclar. Y voy a permitir que ellos se conviertan en un tropezadero y en una aflicción para su vida. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la siguiente generación no hizo su trabajo. Decidió quedarse a disfrutar de la tierra que ya tenían. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió las palabras de maldición y de castigo que les dio. Y estos pueblos fueron como espinas y como piedra de tropiezo para Israel, a veces para la idolatría, pero a veces para dejar que llevasen una vida amarga, como los filisteos. Los filisteos llegaron a oprimir tanto a Israel que ni siquiera dejaban que tuvieran herreros. Si querían afilar sus hoces o sus arados, tenían que ir a una ciudad filistea para que un herrero allá los afilase, porque tenían tanto poder sobre Israel
que prohibieron el oficio de la herrería en su territorio. Si en esto eran crueles, eran duros, ¿cómo cree que era con los impuestos? ¿Cómo cree que era con el porcentaje que tenían que recibir de los productos del campo? ¿Cómo cree que trataban a las mujeres? Dios lo permitió porque no hicieron su trabajo, y esto es algo que debemos de tener bien presente. Dios es fiel para cumplir sus promesas de bendición y también para cumplir su castigo. Y cada uno de nosotros vamos a decidir si le obedecemos para tener su bendición o si desobedecemos, porque podemos decidir también por desobedecer, pero también va a venir el castigo. Esta es una enseñanza que deberíamos de tener presentes todos, que Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Y vea las promesas de la maldición en el libro de Deuteronomio. El capítulo anterior a las maldiciones es el de la bendición, y son bendiciones maravillosas, ¿no? El capítulo de las maldiciones es el doble de extenso que el de la bendición. Y Dios cumple también eso al pie de la letra. Hay una parte en la maldición que dice que Dios te herirá con locura. Me acuerdo mucho que cuando estaba en la clase en el seminario de filosofía, tuvimos que leer a Nietzsche, ¿no? Y conocer su historia, el filósofo alemán que negó la existencia de Dios, ¿no? Y de toda la moralidad y demás. Él era hijo de pastores. ¿Sabe cómo acabó? Loco. Totalmente loco. Su hermana, hubo un tiempo en el que no lo aguantaban ya en el manicomio, y pues su hermana se lo llevó a su casa. Su hermana era tan cruel, dicen que ella era una de las que lo empujaba a desarrollar su pensamiento, ¿no? Que hay una fuerte influencia de su hermana en sus escritos. Pero su hermana era tan cruel que haga de cuenta que hizo de su casa un circo, y a determinadas horas cobraba la entrada para que vieran a Nietzsche ir y golpear el piano de lo loco que estaba, ¿no? El maestro decía que no lo debíamos de tomar como el cumplimiento de la promesa, pero para mí es un cumplimiento muy claro de la promesa de Dios. En Deuteronomio dijo exactamente eso: si te rebelas contra mí te voy a herir con locura. Uno de los principales ateos del siglo XIX acabó completamente desquiciado. Entonces Dios cumple letra por letra sus promesas, entonces deberíamos de tomarlo en cuenta. Y acompáñenme para terminar a Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué hace un llamado a todo Israel a dejar los ídolos que han estado arrastrando desde el tiempo de sus padres, porque la familia de Abraham, aunque eran descendientes directos de Sem,
y vivían entre descendientes directos de Sem, en Ur de los Caldeos, pues estuvieron expuestos a la idolatría de Ur de los Caldeos. Y acuérdese del becerro de oro cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí. No es casualidad que hayan hecho un becerro. Muy probable lo hicieron para imitar a Apis, uno de los ídolos de Egipto, que era representado con un toro. Y Josué les está diciendo: esos son los errores de nuestros antepasados, decidan hoy dejar eso completamente atrás y vamos a seguir a Jehová nuestro Dios, a Jehová el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no sucumbamos ante las tentaciones de la idolatría. Y después de hacer este llamado, Josué hace lo que podía hacer. Mire, él no podía obligar a cada uno de los israelitas a serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado en varias ocasiones, todos somos libres de decidir. Y Dios nos ha dado esta facultad. Cada uno de nosotros somos libres y somos responsables de las decisiones que tomamos. ¿Qué era lo que Josué podía hacer? Él podía decidir por sí mismo y por aquellos que estaban bajo su autoridad todavía. Y este es un mensaje importante para todos los padres de familia. Ciertamente ellos no pueden decidir por todos, pero sí pueden decidir ellos personalmente serle fieles a Dios e instruir a sus hijos durante todo el tiempo que estén bajo su autoridad para que sigan y honren a Dios. Y si lo hacen, tienen una promesa de parte de Dios en Proverbios 22, capítulo 6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una promesa de Dios para darle ánimo a los padres. Llega un punto en el que los hijos pues ya se independizan, ya no están bajo su autoridad. Ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, sí hay que hacer, ¿no? Pero no pueden, pues ya no están bajo su cobertura, ¿no? Si están casados, tienen hijos, pues ya no están bajo su cobertura. Les pueden instruir, aconsejar y demás, orar por ellos, compartirles cada vez que hay una oportunidad, pero ellos tienen que decidir. Pero si todavía tiene hijos pequeños, si todavía tiene hijos que están bajo su techo, bajo su autoridad, sí puede trabajar y debe de trabajar por instruirles en el camino de Dios. Y es un trabajo permanente y debe de ser un trabajo constante, pero si lo hace, va a haber los frutos. Mira, nosotros tres, a mi hermana, a mi hermano y a mí, desde chiquitos trabajaron sobre nosotros constantemente. Constantemente. No hay una etapa de mi vida donde no me hayan expuesto a las Escrituras. No hay una etapa de mi vida donde mis papás no me hayan hablado de las Escrituras. De niño, en un tiempo sí me obligaban a aprenderme versículos y capítulos, sobre todo de los Salmos, pero de niño no me gustaba tanto, ¿no? Porque quería ver televisión o salirme a jugar, pero lo aprecio ahorita. Si usted es constante, es que eso es muy importante, porque hay padres que durante un tiempo le echan ganas y luego ya no le echan ganas y luego le vuelven a echar ganas. Eso no es un trabajo constante. El trabajo constante siempre lleva el mismo ritmo o siempre lleva un ritmo ascendente, no desciende. Si usted es constante, va a ver los frutos de esta promesa.
Y como hemos visto, Dios cumplirá al pie de la letra esta promesa sobre sus hijos, pero usted tiene que hacer su parte también. Usted se tiene que esforzar también. Y ve a sus hijos así. Sus hijos son la siguiente generación. Trabaje porque ellos conozcan al Señor y le honren, y vamos a tener una generación como la de Josué. No haga su trabajo como no hizo su trabajo la siguiente generación, y lea el libro de los Jueces para que vea qué fue lo que pasó. El Señor nos anima hoy a esforzarnos en la tarea que tenemos. Vamos a echarle ganas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas hermosas promesas que tú nos das, por estas hermosas enseñanzas que tú nos estás dando y que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a ser fieles. Tú siempre eres fiel, siempre. A pesar de nuestros resbalones, a pesar de nuestras caídas, tú eres fiel. Y nosotros queremos serlo también. Nosotros queremos ser fieles a ti como lo fue Josué, que hasta las últimas de sus fuerzas instruyó al pueblo y cumplió su tarea. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de que el trabajo no es de uno ni de dos, sino de todos, y que es un trabajo constante, que es un trabajo generacional. Debemos de trabajar en nuestra generación, pero con la siguiente generación también, porque no queremos una generación como la del tiempo de los jueces. Queremos ser una generación que está en constante victoria porque te es fiel a ti. Y no podemos en nuestras fuerzas, por eso te pedimos en esta noche que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón valiente y un corazón esforzado, a no buscar la comodidad, a no buscar la pasividad y gozarnos en ella, sino a trabajar, Señor. Siempre nos has llamado a trabajar en tu obra. Y nos dices hoy: levanten sus ojos y vean los campos que están blancos. El tiempo de la siega sigue aquí. Y quiero que mis obreros vayan a trabajar. Y te decimos, Señor, henos aquí. Envíanos a nosotros. Muéstranos tu voluntad para nuestras vidas y danos tu fuerza para cumplir con el trabajo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.